y ya puedes compartir la pantalla cuando quieras. A ver, tienes que darle a compartir. Ahí lo tenemos. Genial. Qué guay. Pues cuando quieras, Ana. Pues buenos días. Falta poco para la Navidad, ese tiempo especial, con un significado distinto para cada persona. Para nosotros los cristianos, pues celebramos la festividad anual, el cumpleaños de Jesucristo. Para los que no son cristianos, no creyentes, pues es un periodo de tiempo en el que se interrumpe la rutina del día a día y se hacen planes en los que pues se suele poner mucha ilusión, mucha esperanza. Ahora bien, ¿qué podemos esperar si ponemos nuestra esperanza en la Navidad? Vamos a empezar viendo cuál es la definición que la Real Academia Española nos da sobre la esperanza. Dice así, como veis en la pantalla, es un estado de ánimo que se presenta cuando es alcanzable algo que se desea. O sea que hay dos palabras fundamentales, alcanzable y desear, ¿no? Es decir, cuando tenemos la garantía de que se puede conseguir aquello que deseamos, entonces en eso ponemos nuestra esperanza. Así que vamos a hacer sobre todo énfasis en dos aspectos, los deseos y la seguridad de conseguirlos. Vamos a empezar por el tema de los deseos. Los deseos, la verdad es que son una fuerza poderosa que pueden determinar nuestro comportamiento, nuestra conducta y moldear nuestra existencia, aunque no seamos muy conscientes de ella. Y los deseos podemos decir que son en esencia emocionales. Estoy recordando ahora una noticia que el otro día escuché, estaban haciendo una entrevista a unos periodistas, a personas que iban a invertir el pasado puente en ir a visitar La Palma, el volcán que está en erupción de La Palma. Y ellos mostraban un interés tremendo, ¿no? Decían que sí querían verlo, que era un evento que les llamaba mucho la atención y querían invertir ese tiempo, su dinero, en ir allí a La Palma. Y yo pensaba, pues fíjate, esto es un ejemplo muy claro de los deseos, porque van a ir a un sitio donde parece que no es muy razonable visitar. El aire está pues, contaminado, no es un aire que se puede garantizar que sea tóxico, la tierra se está moviendo, la erupción pues no está garantizada que vaya a ir a más o que cese. Es imprevisible, dicen los expertos. Sin embargo, las personas van allí, ¿no? Entonces, hay, como decía, ¿no? Mucho en los deseos, mucho de emocional. No quiere decir que tengamos que dejar a un lado los deseos. Los deseos hay que tenerlos en cuenta, pero es importante sopesarlos con la razón. Y al final, sobre todo en decisiones importantes de nuestra vida, pues realmente pensar qué es lo que realmente quiero, qué me conviene a mí y a los míos, no solamente qué me apetece, qué me hace sentir bien. Pero esto que os estoy diciendo, pues la verdad es que choca un poco con la tendencia de la sociedad en la que vivimos, donde lo que rige es dejarse llevar precisamente por las emociones, por aquello que deseamos. ¿Y cuáles son los deseos enfocados en la Navidad? Bueno, yo los he dividido en tres grupos. Vamos a empezar por los deseos relacionados con los regalos, con las comidas navideñas. La verdad es que en principio se esperaría que tanto los regalos como las comidas fueran un medio para poder estar con las personas, pero últimamente se han convertido en un fin en sí mismos y generan mucho estrés porque deseamos que los regalos estén a la altura de las circunstancias, que sean originales
que se acierte con los gustos. El tema de las comidas, pues también, ¿no? Hay que poner ingredientes caros, no los del día a día, no se puede poner cualquier cosa. Y además, pues tienen que ser de una elaboración elevada y una presentación, pues también lo mejor posible. Os voy a leer una noticia que leí hace unos días en un periódico respecto al tema este de la comida. Dice, si quieres convertir en un triunfo la invitación en tu casa, no basta la elaboración culinaria. Hay utensilios que te harán brillar con solo ponerlos sobre la mesa y que serán la envidia de cuantas personas acuden a tu casa. Fijaos, aquí lo de menos es pues hacer un ambiente pues cálido, estar con tus familiares o con amigos. Aquí lo importante es triunfar, brillar y ser la envidia, ¿no? O sea, que gira un poco alrededor de cómo quedo yo, ¿no? La ambición, el egocentrismo, que es el gran riesgo en el ser humano. La realidad muchas veces está muy lejos de lo que deseamos. Pues cuántas veces ha pasado que a lo mejor regalamos algo que no es lo que gusta, no hemos dado en el clavo de lo que la persona quiere, o la comida, por muy buena intención que pongamos en ello, pues basta que quiera salir bien para que salga fatal. Es decir, que a veces la realidad de estos días pues es un estrés en este aspecto que decimos, más estrés que éxito. Lo que sí que es un éxito son las páginas web que están destinadas a que todas aquellas personas que tienen regalos que no les han gustado puedan revenderlos. ¿Qué pasa en cuanto a los deseos en los encuentros familiares? Pues todos queremos que sean unos encuentros entrañables donde haya un tiempo de calidad pasado juntos y más en estos tiempos de pandemia, ¿verdad? Que estamos viviendo, donde llevamos ya unas navidades pasadas y en las que no hemos podido disfrutar como nos hubiera gustado. Estos son los deseos, pero ¿cuál es la realidad en las relaciones? Pues muchas veces hay conflictos que no se han resuelto, no solamente durante el año, sino a lo mejor de años pasados, y que se ponen más en evidencia en esos días de celebración. O a lo mejor es que hay una falta de sintonía entre los miembros de la familia. Y se dan casos que preocupan y que generan mucha ansiedad. Suelen aumentar mucho las demandas, las consultas de personas que vienen a preguntarnos, ¿no? ¿Cómo enfrentar esa ansiedad, esa preocupación de tener que estar con personas que no te apetece estar, que tienes problemas, conflictos, como decían antes, que no se han podido hablar. Sin embargo, hay como una especie de imposición. Tiene que salir bien, tenemos que estar bien. Y a veces los eventos familiares se convierten más como en una especie de teatro, ¿no? Donde todo va bien, donde no pasa nada, pero realmente están pasando muchas cosas por dentro en cada persona. Por eso hay algunas personas que nos dicen, por favor, ¿me podrías dar una pastilla que me la pueda tomar el 23 de diciembre y despertarme el 7 de enero? Porque no apetece a veces, ¿no? En estas situaciones que estamos diciendo, pues vivir algo que no va a ser verdad, ¿no? Que es vivir un poco como una mentira. Luego está también el tema de las personas que han fallecido, que ya no están con nosotros, y nuevamente vuelvo a subrayar pues lo doloroso que están siendo pues tantas pérdidas que se están produciendo en esta pandemia. Nuevamente, como os decía antes, a veces cuando en una familia ha habido el fallecimiento de alguien en que se echa de menos, pues se intenta hacer como que no pasa nada en un evento, en una comida familiar. Y esto es un claro error, ¿no? No se puede hacer teatro como que no pasa nada, tragándose las lágrimas. Lo más sensato es quedar entre todos y reconocer cómo cada uno se siente y cómo se quiere vivir estos días, que van a ser duros
pero que bueno, que es verdad que hay que vivirlos, pero por favor, no haciendo teatro. Eso es muy duro. Bueno, y pasamos a otro aspecto de los deseos relacionados con la Navidad. ¿Qué pasa en cuanto a los compromisos con nosotros mismos? Pues todos hemos tenido a veces el deseo, ¿no?, de querer ser mejores para un deseo lícito para el próximo año. Nos ponemos metas loables, o por ejemplo, pues adelgazar o cambiar algún aspecto de la personalidad que seguramente no nos gusta, que queremos hacerlo diferente. Sin embargo, pues muchas veces vemos que no se pueden conseguir aquellos deseos que tanto queremos. Las metas no llegamos a ellas. ¿Por qué? Pues puede haber muchas razones. Yo os he traído algunas de ellas. A veces nos ponemos el listón muy elevado. Nuestros deseos son buenos, pero no llegamos a ellos. Otras veces es porque nos estamos poniendo metas que no tienen mucho que ver con nuestros talentos, con aquellos que son nuestros puntos fuertes en nuestra personalidad, o no tenemos recursos, no tenemos posibilidades de poder alcanzarlos. En otras ocasiones estamos creyendo que necesitamos algo que solamente es un deseo. Esto es muy frecuente tratarlo en mi consulta. La diferencia entre deseo y necesidad. Cuando algo que deseamos, pero no es algo que necesitamos, sino que es un lujo, si lo ponemos en el apartado de necesidades, pues la verdad es que también nos generamos pues mucha frustración, mucho estrés, ¿no? Mucha insatisfacción con nosotros mismos. Al final, lo que vemos es que somos muy limitados. Deseamos, ambicionamos ser mejores personas, hacer mejor las cosas. Sin embargo, pues nuestra capacidad humana pues es esto, está muy por debajo de lo que nos gustaría ser. Entonces, claro, pues al final, como resumen de lo que hemos visto de los deseos, vemos que si estamos estamos poniendo las esperanzas de la Navidad en las personas o en las cosas, pues no hay garantía de que se cumplan. Por las razones que estamos viendo, porque son cambiantes, son limitadas, están sujetos, ¿no?, a múltiples variables. Así que no nos aportan la seguridad que nosotros necesitamos. Recordemos que los ingredientes para que haya una esperanza es que haya unos deseos que se puedan llevar a cabo, que tengamos garantía de que se cumplan. Y vemos que en la dimensión humana pues es imposible esto se lleve a cabo. Sin embargo, si nuestros deseos más profundos los orientamos hacia la dimensión divina, hacia Dios, entonces sí que hay garantía de que estos deseos se cumplan. He seleccionado de la Biblia un texto del Antiguo Testamento en el que Dios nos dice que Él quiere que nos alegremos y que hagamos bien en nuestra vida. Pero fijaos, dice en la segunda parte, es un don de Dios que el hombre coma, bebe y goce del bien de su labor. No podemos realmente gozar de estas Navidades en particular, pero de la vida en general, si no acudimos a Dios para que nos dé, para disfrutar de ellos. Ahora bien, cuando hablamos de una relación con Dios, no vale cualquier tipo de relación con Él, porque decir yo creo en Dios no es suficiente. Muchas veces yo creo en Dios se limita en la práctica, en lo que a Navidad, por ejemplo, se refiere, pues se limita a acudir a una misa, a la misa del gallo o a algún evento religioso de otra índole, participar en la ayuda a la sociedad, a alguna parroquia, dar dinero a los pobres, pero estamos dando lo mínimo en cuanto a energía, tiempo y dinero para Dios y lo máximo para mí. Si ponemos en una balanza lo que damos, ¿no?, para Dios
y lo que estamos dando para nosotros, pues por desgracia tiene mucho más peso, la que se inclina hacia nosotros mismos, ¿no? Hacia llevar a cabo lo que deseamos de cielos para abajo. Así que ese no es el significado bíblico de lo que estamos hablando ahora, de la esperanza, de la auténtica esperanza bíblica. El significado bíblico de esta esperanza va mucho más allá de esta relación superficial con Dios. Pero para hablar de ello, pues os dejo con Orlando, que va a ser encargado de desarrollar este tema. Muchas gracias por vuestra atención. Muy bien. Tengo el audio, se me oye, ¿no? ¿Me oís bien? Sí, sí. Fenomenal. Bueno, esta parte de presentación. Muchas gracias, Anabel. Yo creo que has planteado algo muy interesante, ¿no? Sobre cómo las esperanzas, es verdad, a veces que nosotros mismos generamos son decepcionantes en tantas ocasiones, ¿no? Y entonces, bueno, pensando en esto, ¿no? Que era un poquito el motivo de nuestro café de hoy, ¿no? Reflexionar sobre, de verdad, hay esperanza en lo que esperas de la Navidad. Efectivamente, la propuesta cristiana que humildemente os dejamos a vuestra consideración es que la persona de Jesús, ¿no? Lo que muchos podríamos decir el fundador del cristianismo, ¿no? Él mismo es la esperanza personificada. Y se nos ha quedado oculto, ¿no? Debajo de muchas capas de otras cosas que han ido cubriendo, hay una clara renuncia y una especie de demencia, de deterioro cognitivo histórico, ¿no? De todo lo que ha supuesto en nuestra cultura las raíces judeocristianas, y nosotros aún queremos ir más allá, no solamente mirarlo como un asunto cultural, sino ir directamente a la persona de Jesús como fundamento de la esperanza en la Navidad, que no es otra cosa que nacimiento, ¿no? Natividad, nativitas, nacimiento, ¿no? Nacimiento de alguien con nombre, Jesús, ¿no? Entonces, queremos dejar esa propuesta ahí siempre recordando nuestro planteamiento de acudir a los evangelios, al Nuevo Testamento, al mensaje bíblico, como documentos que dan, con un interés claro, precisamente en señalar a Jesús, dan fe histórica de lo que pasó. Nos pueden pillar muy lejos en el tiempo, pero los que dieron fe de lo que vieron y de las cosas que pasaron con respecto a Jesús, estaban muy cerca de los hechos en sí, de los acontecimientos, ¿no? Y eso para un historiador siempre es muy de fiar, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente nuestra propuesta es replantearnos quién es el verdadero protagonista en la Navidad e invitar a que toda esta oleada, podríamos decir, secularizada, paganizada de los últimos años en nuestra sociedad, de luces que despistan a veces, de consumismo que siempre nos llama a nuestra puerta, y todo esto que Anabel nos decía y que nos invita a bailar a un son que nos va a decepcionar, que nos planteemos en lo personal cada cual, ¿no? Si nos vamos a dirigir la mirada, vamos a dirigirla directamente al verdadero protagonista. Y esa es la propuesta. El propio Evangelio y el propio Jesús constantemente hace alusiones a cada cual, a cada individuo, a cada persona. Entonces, es cierto que el cristianismo tiene esas raíces culturales de las que hablábamos, pero nosotros proponemos, de parte del Evangelio, no es el momento ahora de extendernos en ver las múltiples muestras en las que Jesús invita a cada uno a creer en él, a considerar su persona, pero sí que la propuesta entonces es la consideración personal, el encuentro personal, no tanto soy cristiano culturalmente, no tanto me identifico con 4 o 5 o 40 o 50 ceremonias, como nos decía Anabel, ¿no? Sino el encuentro personal, la consideración, si me permitís la expresión, cara a cara con el personaje principal, con Jesús, ¿no?
Y por tanto vamos a ir contracorriente en ese sentido. ¿Y por qué Jesús es esperanza personificada? Porque solo lo podemos mencionar aquí, sin más, pero Jesús da cumplimiento a docenas de profecías que a lo largo de los siglos, los textos del Antiguo Testamento, y ahí los tenemos todavía, pues anunciaban. Entonces, siempre que se cumple lo que alguien ha dicho, pues te anima a confiar, sabes que puedes esperar que lo que se está cumpliendo, esa persona es de fiar. Y Jesús aparece en la historia. Hay un montón de profecías, algunos autores hablan de vamos, de centenares, literalmente. Claro, tampoco eso sería motivo, vamos, de varios congresos monográficos al respecto. Pero bueno, el que Jesús naciera en Belén estaba anunciado, permitidme señalar 5 o 6, ¿no? Que sería de la tribu de Judá y que de Judá vendría un rey, que precisamente Jesús, que este Mesías significa ungido, ¿no? La expectativa del ungido, ¿no? La expectativa mesiánica estaba en efervescencia en el propio Israel del siglo I, bajo la dominación romana, y estaban esperando al Mesías, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo esperaban? Porque había sido prometido y se decía que debía ser del linaje de David, y los evangelistas, especialmente Mateo, por eso empieza con esa genealogía, hila directamente y nos muestra que Jesús viene del linaje de David, que se criaría en Nazaret, pues también estaba anunciado, ¿no? Un montón de salmos hablan de cosas concretas que se cumplieron literalmente en el sufrimiento de Jesús, en muchas de sus vivencias, ¿no? Lo que Jesús iba a hacer en cuanto a dar vista a los ciegos, oído a los sordos, todas estas señales que históricamente se han tenido que reconocer los rabinos de aquella época y en otros vamos a decir, en Hafnia y en otros sitios donde finalmente se tuvo que reconocer que Jesús, aunque no lo creyeran, Jesús realmente era alguien que había hecho señales poderosas. Ellos decían, bueno, ha sido un gran hechicero que nos ha despistado a todos, ¿no? Pero definitivamente es el cumplimiento de la señal de ese Mesías, ¿no? Entonces Jesús da cumplimiento a todo esto. Lo que pasa es que Jesús, mientras ellos esperaban, y lo podemos ver en los evangelios con una serie de movimientos impresionantes, ¿no? que estaban a punto de hacerle rey, Jesús se retrae de eso, porque también estaba escrito que había un Mesías sufriente que tendría que venir. Y entonces, bueno, pues, y eso está en Isaías, en varios capítulos que son una delicia para leer, ¿no? Donde habla de que alguien dará su vida por los demás, ¿no? Por el desastre del ser humano, que ante los ojos de un Dios que en la Biblia se nos presenta como un Dios santo, justamente exigente con la santidad, donde el pecado, donde lo que nuestra rebeldía contra él ha de pagarse, pues Jesús mismo la asume. Y eso estaba también profetizado. Eso ya fue más difícil de entender porque la expectativa de la rebelión armada y pues realmente fue paradójico ver que Jesús nos enseña que había venido a pelear otro tipo de batalla, mucho más profunda, que está en el ser interior de cada ser humano, ¿no? Entonces, bueno, y en ese sentido fue decepcionante para quienes esperaban algo glorioso. Jesús, curiosamente, dice que la tarea suya no ha terminado y que volverá de manera contundente a poner orden y a volver a tener el predominio del gobierno. O sea que esta historia no ha terminado. Pero entonces Jesús realmente es esperanza personificada, porque en muchísimos sentidos ya las promesas anticipadas se han cumplido en él. Las esperanzas están satisfechas. Entonces nos podemos fiar cuando tenemos a Jesús y miramos hacia atrás, ¿no? Él lo ha cumplido. Y por tanto, como os apuntaba someramente, hay un horizonte de esperanza. Si Jesús cumple tantas profecías a lo largo de los siglos, al fin y al cabo en la Biblia se debe y se puede hacer una lectura cristológica, o sea que está alrededor de Cristo constantemente. Él es el personaje central. Tampoco es el momento de desarrollar esto, ¿no? Pero la resurrección, la tumba vacía, vamos a empezar por la tumba vacía, que es un hecho histórico que requiere una explicación, o
o Jesús se quitó todo lo del medio y todos los lienzos y después de la paliza soberana que lo dieron, puede vencer y salir con directamente, romper esa gran piedra y desafiar el sello de Roma y sale como si no ha pasado nada. No parece verdad, con todo lo que los evangelistas describen de su sufrimiento, no parece muy plausible. O los discípulos hicieron un gran montaje y luego roban el cadáver de Jesús y dicen que ha aparecido, etcétera, ¿no? Y montan su religión. Esto ya los propios evangelistas, concretamente Mateo, ya nos dice que fue una versión oficial de lo que pasó para, en fin, acallar algunas conciencias. Tampoco nos parece que luego sea coherente con el hecho de montar un aparato religioso basado en tu expectativa personal y grupal, si al final en ello va a ir tu vida y la de tus familiares cuando vinieron momentos de persecución, ¿no? En ese momento pues sacas al cadáver del armario y ya está, ¿no? O bien Jesús realmente resucitó. Y esto es lo que el cristiano cree y es la base de nuestra esperanza. Entonces Jesús, ahora en Navidad y mañana y al otro día y cada día del año, nos llena de esperanza porque venció, porque ¿hay alguien que ha vuelto del más allá? Sí, Jesús ha vuelto del más allá. Y por tanto, todas las promesas, todos sus dichos, todas sus propuestas, también con perspectiva de futuro, son verdad. Y entonces el sufrimiento de hoy, el anhelo de lo que vendrá, sus promesas de vida eterna, su promesa de un cielo nuevo, de una tierra nueva, de un futuro lleno de esperanza, son verdaderas, ¿no? Y por tanto, puesto que muchas promesas se cumplieron en él, puesto que él ha resucitado, yo ahora puedo mirar hacia adelante y Jesús mismo es para mí, puede ser para ti, fuente de esperanza futura, ¿no? Y viviendo el presente, en el día a día, ¿no? El cristianismo se le ha acusado a veces de ser un opio del pueblo, pero el cristiano bien centrado sabe que precisamente por ese horizonte de esperanza pisa más fuerte en el día a día, ¿no? Y es precioso ver, conmovedor, diría, ¿no? Que Jesús es, y esa es otra profecía que se cumple, un evangelista también, Mateo, lo señala, que una profecía de Isaías que menciona a Jesús como Dios con nosotros. Esta es una de las enseñanzas cristianas centrales, suprarracionales, pero tan conmovedoras y consoladoras de que Dios se ha hecho hombre. Dios ha estado en nuestra piel en la persona de Jesús. Dios está en nuestra piel en la persona de Jesús. Nos acompaña, conoce la humanidad, conoce el sufrimiento, conoce la limitación humana. Él misteriosamente se autolimita sin dejar de ser Dios, ni plenamente hombre. Esto ha dado siempre pie a mucho debate y a grandes concilios al respecto. Pero al final me sé acompañado en el día a día en la persona de Jesús hoy. Pase lo que pase hoy, si yo me he entregado a Él, si he creído en Él, yo sé que Él está conmigo todos los días hasta el fin del mundo, tal y como prometió. Por tanto, Jesús mismo es también esperanza presente, ¿no? Así que hay esperanza en lo que esperas de la Navidad, pues nosotros proponemos humildemente, pero con muchas ganas, proponemos que la Navidad sea el nacimiento, el recuerdo del nacimiento de aquel que es Jesús, el fundador de esta historia, la culminación de lo prometido hacía siglos, la persona que nos puede ayudar en el día a día, que puede realmente salvarnos si confiamos en lo que hizo a nuestro favor. Y entonces el amor de Jesús puede hacer que todas las cosas cambien, su perdón puede fluir a través de nosotros, su deseo de reconciliación con Dios, conmigo mismo, con el prójimo, y llena de sentido verdaderamente nuestra existencia. Así que Jesús como esperanza satisfecha, sí hay esperanza en Navidad, sí es Jesús. Jesús como esperanza futura, Jesús fuente de mi esperanza y Él mismo siendo mi esperanza presente, ¿no? Así que bueno, siempre en estos cafés para cada día hacemos un tupper, el tupper, ¿no? La propuesta para el camino. Siempre en principio proponemos que no tengamos el miedo a encontrarnos con el texto bíblico, un texto a veces tan custodiado y tan protegido que al final no tenemos en nuestra cultura
la invitación, las ganas, el deseo de encontrarnos con Él. Y es un texto que, siendo a veces muy profundo, tiene también se puede entender de manera también muy fácil en la mayoría de las ocasiones. Desde luego los evangelios os animamos a leerlos, ahí es donde vais a encontraros a Jesús en acción y en todo el resto del Nuevo Testamento a Jesús en explicación, ¿no? De alguna manera, y nos puede ayudar. Ya sabéis que ponemos siempre estas notas porque la podemos ahora bajar a nuestro móvil, podemos tener varias versiones de la Biblia en estos enlaces que hoy os ponemos. Te puedes bajar desde esta aplicación para disponer hasta la Biblia en audio si quieres. Y os proponemos hasta el próximo café que nos tomemos para charlar de la fe mientras tomamos el café, pues hasta entonces os proponemos la lectura de este libro que es muy inspirador, ¿no? Dioses que fallan. Anabel nos comentaba cómo nosotros nos inventamos muchas veces al propio Dios, tenemos una idea que nace de nosotros y es muy decepcionante lo que nos podemos encontrar. Pero también los dioses que fallan, de Timothy Keller, las promesas vacías del dinero, del sexo, del poder, un ensayo muy recomendable desde una perspectiva cristiana que analiza cómo las nuevas idolatrías en nuestro occidente nos están decepcionando al final cuando piden de nosotros toda nuestra vida, energías. Sin embargo, al final decepcionan y la única esperanza verdadera. Hay un texto en la Biblia que a mí me apasiona, donde dice que al final, incluso con esto en perspectiva, con Dios en perspectiva, con Jesús como central en nuestra vida, las dificultades de la vida finalmente van camino de generar en nosotros un proceso de crecimiento y genera una esperanza que no defrauda, que no decepciona. Y esta es la propuesta que os hacemos. Muchísimas gracias por vuestra atención y bueno, aquí yo dejamos este correo por si queréis también a través del mismo comunicaros alguna cosa. Y si os parece, bueno, yo dejo de compartir pantalla y dejamos de grabar.